Muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero resaltar que este proyecto de ley viene, como relató la presidenta de la comisión y recién también se mencionó, siendo analizado desde hace más de 2 meses, del mes de noviembre, de manera que aquellos que hablan de que no hubo tiempo de hacer aportes, me parece que, bueno, dejaron pasar el tiempo para hacer aportes y esta actitud de seguir pidiendo tiempo para adelante, en realidad lo que esconde es la intención de que no se haga nada, absolutamente nada. En segundo lugar, quiero hacer un poquito de historia, simplemente decir, el tema de la defensa de la competencia es un problema serio de la democracia, es un problema serio de las economías capitalistas, obviamente, y en este sentido recordar, hay leyes que se vinieron sancionando a partir del año 1980, la ley 22.262, después en el año 99 la ley 25.156 y la última ley fue la ley 27.442, perdón, del 2008, que es la que hoy estamos modificando. Y a fuerza de ser sinceros, yo creo que todos los gobiernos, incluyo también el gobierno nuestro del 2003 al 2015, en este sentido no hemos dado todas las respuestas que el pueblo argentino necesitaba en función precisamente de evitar los monopolios, evitar la concentración de la oferta, evitar la concentración en pocas Lo que manos y estamos monopolios, proponiendo a veces es la mayor monopolios participación. de bienes muy preciados como son los alimentos, como son los medicamentos, como son hoy Gracias, precisamente los señora medios de presidenta. A los comunicación, miembros de la comisión. Internet y Debo todos los bienes aclarar que que los soy ciudadanos y nuestro pueblo consumen a diario. Por eso, también reconozco que en nuestra gestión, del 2003 al 2005, tomamos una medida que fue sin duda muy cuestionada, muy hablada, como fue la autorización para la fusión de dos empresas de cable en la ciudad de Buenos Aires, Multicanal y Cablevisión, que uno cuando lo mira con el tiempo evidentemente no fue una correcta decisión esa la que tomamos, me hago cargo de lo que a mí respecta, y creo que fue pernicioso porque en definitiva lo que permitió es una mayor concentración. Y creo que efectivamente este es uno de los desafíos que tenemos y que sin duda este gobierno, el nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre del 2019 tiene esto y ojalá podamos ayudarlo a que efectivamente tengamos un capitalismo donde se evite el monopolio, se evite la concentración y tengamos un Estado que se encargue precisamente de regular y controlar la libre competencia en una economía capitalista como la que tenemos. En este sentido, quiero hacer una simple mención histórica y de otros países, ¿no? Lo que ha sucedido. Por ejemplo, me voy a referir a lo que ha pasado en Estados Unidos con referencia a este tema. Bueno, muchos de quienes nos acusan a nosotros de que somos revanchistas, vengativos, sectarios, ideologizados, hasta un senador por la minoría de una provincia norteña que se ha caracterizado por evadir la acción de la justicia amparándose en los fueros personales, nos acusa permanentemente precisamente esto, incluso de que queremos acomodar la justicia para lograr la impunidad, cuando bueno, él no ha dado absolutamente ningún ejemplo, porque precisamente se ha utilizado los fueros personales para evitar ser citado por la justicia. Le quiero decir y mencionar a esos que alaban precisamente a Estados Unidos, que efectivamente sí, nosotros coincidimos. Miren, la verdad, Estados Unidos ha sido uno de los países que ha ido adelante en toda esta lucha por evitar los monopolios y la concentración de la oferta de bienes a su pueblo. Y así empezó, mire, fíjense, en 1890 hay una ley, la ley Sherman, donde ya en Estados Unidos se regulaba y se evitaba el antimonopolio, peleando precisamente contra los monopolios que podían existir en ese momento. Después, en 1914, la ley Clanton antitrust, que prohibía la fijación de precio, la compra exclusiva de
de las compañías que competían evitaba precisamente esto, la fusión de empresas. Y combatía todo aquello que significara una disminución de las competencias en el mercado de lo que se ofrecía al pueblo. Y aquellos que hoy están peleando, están reivindicando la necesidad de que sean funcionarios no políticos los que sean los encargados precisamente de controlar la no existencia de monopolios, les quiero decir que en Estados Unidos la política es la que se mete precisamente en controlar y en regular los excesos de los monopolios y peleando con es muy, creo que todos lo hemos visto, es muy conocido y muy popular muchas veces las comisiones de comercio del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que son famosas por la potestad que han tenido de convocar a sus CEOs, a los empresarios más importantes, a rendirle cuenta precisamente de las acciones antimonopolio. Bueno, nos recordamos la década del 70, 80, lo que hicieron con AT&T, que lo obligaron a dividirse, que lo obligaron a ese gran monopolio que existía a dividirse para precisamente no tener ese manejo monopólico. Bueno, después en el año 78, 74 también se le obligó a esas empresas a seguir dividiéndose y seguir separándose porque aún así seguían teniendo grandes monopolios. Después, en la década del 2000, 2001, lo que ocurrió con Microsoft, ya en otro campo, en el campo precisamente de Internet y de los manejos operativos, de todo lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? del manejo de la computación, cuando tenían no solamente la fabricación de los hardware, sino también del software, es decir, y en ese sentido los obligaron a dividirse. Bueno, y últimamente esta comisión de representantes, lo hemos visto, cómo le ha marcado la línea a empresas grandes, monopolios como Google, Apple, Facebook, Amazon, donde precisamente les están exigiendo permanentemente este tipo de acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, todos aquellos que se rasgan las vestiduras, muchas veces alabando al país del norte, en este caso precisamente quieren hacer absolutamente todo lo contrario. Evitar que haya un control por parte del Estado y de la política precisamente en lo que tiene que ver con los manejos monopólicos y concentrados en la economía, que en definitiva lo que terminan haciendo es, podríamos llamarle, un comunismo de pocos. Aquellos que critican tanto el comunismo, bueno, terminan siendo que quieren que en lugar de que sea la propiedad colectiva, sea la oferta sea absolutamente en manos de pocos, ¿no? Para que no haya verdaderamente la existencia de un capitalismo. Hago estas menciones porque me parece importante para que tengamos claro de cuáles son los temas de los cuales estamos hablando. Y yendo al caso concreto del proyecto de ley, yo no soy parte de la comisión que lo trató, pero obviamente estaba el despacho y me permití trabajar y hacer algunas sugerencias que podrían haber hecho los diputados de la oposición. Obviamente tuvieron tiempo más que suficiente si querían hacer aporte porque estaba el despacho de comisión. Y en ese sentido lo que intenté humildemente hacer es mejorar precisamente ese despacho de comisión para evitar algunas circunstancias que quedaban todavía en esa ley que se había dictado en el año 2018. Y voy a mencionar algunas precisamente de esas sugerencias que hoy están en el despacho que estamos tratando. Le queda un minuto, senador. Bueno, voy a tratar de ser lo más rápido posible, pero me refiero a la posibilidad de que la oposición de terceros sea tratada. En la ley decía que cuando había oposición de terceros no se le tenía que dar ninguna importancia. Lo otro que se establecía, que era muy peligroso, se modificaba la ley de procedimiento administrativo y se establecía que si la autoridad de aplicación no daba respuesta, eso significaba una aprobación tácita a lo que pedía el monopolio, con lo cual obviamente había resoluciones infundadas
y además, obviamente, esto daba lugar a una gran posibilidad de que el Estado no se pronunciara y con eso efectivamente se pronunciara a favor de los monopolios. El otro tema que ya mencionó la miembro informante, establecer que los miembros de la Comisión de Defensa de la Competencia no pueden ser anteriores empleados de los grupos monopólicos, porque en definitiva después lo que van es esta suerte de la puerta giratoria, ¿no? Defienden un momento a los empresarios privados y después van al Estado para defender los intereses de los empresarios privados. En los últimos 3 años no puede ser. Y además incluimos también de que no pueden haber fugado divisas, no pueden tener cuentas en paraísos offshore, porque si no, evidentemente están demostrando cuál es la actitud que tienen con respecto a la Argentina. También lo que establecemos es que las sanciones que se le apliquen cuando hay abuso dominante, cuando hay ejercicio de monopolio, sean publicadas, de manera que el público lo conozca, porque muchas empresas hacen las cosas precisamente, monopolio dice, bueno, no importa, total, es siempre menor el costo de la sanción que el costo que ellos tienen o la ganancia que tienen precisamente por haber violado las leyes de la competencia. El otro tema que también derogamos, que era una vergüenza que existiera en la ley, también acá se establecía el arrepentimiento. Es decir, se le daba un monopolio la posibilidad de, si tenía conductas monopólicas, de arrepentir, si no tenía sanciones. Y también se le daba, por ejemplo, la posibilidad de el avenimiento, es decir, como decir, bueno, perdónenme, no lo voy a hacer más, así que no me sancionen. La verdad que una vergüenza que en la ley existieran este tipo de cosas. Finalmente, también hay muchas cuestiones más pequeñas, pero lo otro que también establecimos en la ley, que las actuaciones que se den con motivo de la investigación de conductas monopólicas no pueden ser secretas. La ley de procedimiento administrativo determina en qué momentos son las causas secretas. Acá establecemos en principio de que todas son públicas, porque precisamente están afectando al público. Bueno, la ley anterior preveía que tenían que ser secretas. Es decir, en realidad, la verdad, la ley anterior, bajo una supuesta defensa del pueblo, del usuario, del cliente, y a favor de establecer la libre competencia, era una gran fachada, una gran cáscara, una gran máscara, que lo que hacía era decir, tenemos una ley de defensa y tenemos la autoridad, pero en realidad esa ley lo que hacía era defendía los intereses de los grupos monopólicos y creaba una autoridad para defender los intereses precisamente de esos grupos monopólicos, de esos grupos concentrados. Y sin duda, hoy aspiramos que con esta ley, con las nuevas autoridades, nuestro gobierno pueda comenzar algo que toda la democracia está en deuda, y es tener realmente una autoridad que trabaje en beneficio de los intereses del pueblo y en contra de los grupos monopólicos. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra senador Romero.